N8, emisión para este martes 21 de febrero. Como todos los martes, más adelante Marta Moreno en el segmento Entre tú y yo. Hoy, tema central del programa, vamos a conversar con el director ejecutivo del FICE, por supuesto, sobre agua y saneamiento para el sector rural del país. ¿Cuáles son los proyectos que están en marcha? ¿Cuál es el avance que el país ha experimentado en materia de agua y saneamiento en las comunidades rurales de Nicaragua y la cartera de proyectos para este año 2023? Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Virgilio Bravo, director ejecutivo del FICE. Bienvenido. Muy buenos días, Ervin, y también es un placer para nosotros estar en contacto con las comunidades. Para ponerlo en contexto, ENACAL se ocupa de todo lo que es proyectos de agua potable y saneamiento en la ciudad, ¿verdad? Urbano. Así todo lo es. que es. Así el es. FICE es en el sector rural. Sí, en algún momento estaba la AR, la Dirección de Acueductos Rurales, sí, y estaba adjudicado a ENACAL. Era una dirección como muchas que tiene. Sin embargo, en la medida de que se iba ventilando la brecha, hubo un intento incluso de privatizar el agua, entonces sí. Ahí se da la necesidad de darle un tratamiento distinto. Entonces ya independientemente con su propia constitución desde el punto de vista legal, infraestructuras, oficinas, se comenzaron incluso con tener oficinas en los departamentos. Entonces ahora se centraliza, pero también hay un enfoque muy particular del FICE, porque estamos hablando de que tenemos que entrar por los gobiernos municipales para llegar a las comunidades. Entonces, eso, esa descentralización permitió estar más cerca de las comunidades rurales. Teníamos una brecha, para que tengan una idea, del 27% de cobertura antes del 2007. Sí. Y nosotros lo hemos duplicado. O sea, en tan poco tiempo, podríamos decir los 15 años, pero que en los últimos 12 que nos hemos concentrado en agua potable y saneamiento, porque el FICE antes también construye escuelas, sí, centros de salud, entonces ahora es solo agua, saneamiento e higiene, sí, nos hemos concentrado. A manera de introducción, vamos a ampliar el tema más adelante, me gustaría compartir la última lámina de la presentación que tienen como parte de el planteamiento de los proyectos a ejecutar entre el 2023 y 2025. Así 50 es. Proyectos. Busquemos es la última lámina de la presentación, muchachos. Cartera de proyectos 2023-2025, 50 proyectos, 5 proyectos en la costa caribe, 18 perfiles, macroproyectos y macroproyectos en 28 comunidades. Ahí está. Exactamente. Ese es el impacto en dos momentos. Estamos en el momento de los estudios, ahí donde tenemos nosotros, incluso ahorita los 153 gobiernos municipales, vamos a ver en las próximas meses, vamos a ver ese mapa mucho más pringado, como decimos, con una nueva cartera que se está construyendo ahorita. Es decir, van a tener una prioridad 1, 2, 3. Ahorita le vamos a entrar, que no está ahí, vamos a entrarle con esos 153 proyectos, más esos que están en proceso de formulación, y tenemos ahorita más de 20 que van a estar en ejecución y que van a finalizar una buena parte este año. Okay. Ampliamos el tema más adelante. Agua y saneamiento para las comunidades rurales del país. ¿Cómo avanzamos? ¿Cuál es la cartera de proyectos para este año 2023 y para el próximo quinquenio? Con Virgilio Bravo, director ejecutivo del FICE. Ampliamos el tema más adelante. Marta Moreno, buenos días. ¿Cuál es el tema para hoy en el segmento Entre tú y yo? Buenos días, Ervin. Buenos días, estimados televidentes. Buenas tardes para quienes nos ven en repetición a la 1. Vamos a hablar de las consecuencias que trae una acción o una palabra mal colocada. Las personas a veces actuamos de una manera y no queremos que haya una reacción que traiga una consecuencia. Y las relaciones humanas tienen que gestionarse a partir del control, justamente de las emociones y de las actuaciones que tenemos en la vida. Y esto sirve para parejas, para amigos, para compañeros, para colectivos laborales, para todo. Entonces vamos a hablar un poquito de esto porque ha sido un ciclo que ha ido haciendo acá en el programa, como mejorar las relaciones humanas, las relaciones de comunicación. Más adelante, Entre tú y yo.
Gracias, Marta. Más adelante regresamos con Marta en el segmento Entre tú y yo. Me voy a pausa, siempre compartiéndoles los principales titulares de TN8.tv. Los invito a informarse a través de nuestra página web www.tn8.tv. Principales titulares, recoge los sucesos más relevantes ocurridos durante las últimas 24 horas. Eso fue que la mataron, sospechan de taxista tras hecho sangriento en Managua. Este es el caso de la muchacha Nelly Argentina Romero, de 31 años, que apareció muerta de los semáforos de La Cañada, 3 cuadras arriba, 5 cuadras al sur. Una de las versiones que se maneja es que pudo ser arrollada por un vehículo y cuyo conductor se dio a la fuga, pero no se descarta la otra hipótesis, que pudo ser un crimen, y se sospecha en este caso de un taxista. Caso que está ya en manos de la Policía Nacional para ser investigado. Salen a la luz videos del sangriento crimen ocurrido en el mercado de Mayoreo, otro de los sucesos terribles ocurridos esta semana, donde dos hombres, empiezan en una mesa de tragos como amigos y al final uno termina matando al otro de una manera terrible, porque el video que alguien estaba grabando y se aprecia cómo encima de él sigue por más de 10 minutos cometiendo su fechoría, aquel bolo prácticamente inconsciente, y él también se aprecia bastante ebrio. Bueno, casos que están también en manos de la Policía Nacional, y otro caso que ha conmocionado y que fue terrible en La Dalia, el muchacho que apuñaló a otro joven estudiante al salir del colegio. Lo nuevo en este caso es que ya el criminal, el autor del crimen, está tras las rejas. Infarto le arrebata la vida a una mujer en el mercado de Granada, parte de los sucesos más relevantes ocurridos en las últimas 24 horas. Y en la sección de internacionales, corre la sangre, balean a varias personas en el sur de Estados Unidos. Estremecedoras imágenes de una cadena humana para salvar a niños en Sao Paulo. Fuertes lluvias, inundaciones que ya han saldado la vida de 36 personas y otras 40 que permanecen en condición de desaparecido en Brasil. Noticias destacadas: tercer paciente con VIH logra curarse tras un trasplante de células madre, y estudio: capas de hielo podrían derretirse y elevar el nivel de los océanos. En la sección de opinión, artículo escrito por Stephen Sefton, la industria de los derechos humanos. Lo último que recoge las noticias de las últimas 24 horas, y abajo la sección de noticias deportivas. Los invitamos a informarse a través de TN8.tv. Regresamos después de la pausa con el tema central: agua y saneamiento, proyectos 2023-2025, con el director ejecutivo del FISE. Regresamos. Prepárate para ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Este 14 de febrero, donde estaremos rifando una Moto Genesis HJ 125. Y el 23 de mayo, un auto nuevo de paquete. Al realizar tus compras mayores a 1,000 córdobas en productos seleccionados, participa y gana. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Somos Fenico Taxi RL. Ayer las barreras parecían impenetrables. Hoy un nuevo escenario me abre sus puertas. Ayer buscaba un lugar sin tener una guía. Hoy soy parte de una institución que me apoya. Ayer la distancia parecía un obstáculo. Hoy no existen límites para lograr lo que busco. Hoy estoy en Unitec. Ya eres parte de la Universidad de Tecnología y Comercio. ¿Buscas eliminar esos síntomas de la gripe y la tos? Toma Dolofin antigripal, el medicamento completo para atacar los síntomas de la gripe: congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, fiebre, rinitis alérgica, sinusitis y tos. Es hora de ponerle fin a cada síntoma de la gripe y la tos con Dolofin antigripal. Juntos, somos más de 1.2 millones de clientes.
Crecemos con Nicaragua, atendiendo la demanda de nuevos servicios y modernizando las redes de distribución. Nuestro servicio es tu valor. Por eso, seguiremos trabajando para ampliar y mejorar nuestros canales de atención. Nuestro mayor valor sos vos. Somos Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Soy María Ángeles Ramírez, Miss Teen Nicaragua 2022. Quiero invitarte a participar para ser la nueva reina adolescente de Nicaragua en el certamen de belleza joven más importante del país, Miss Teen Nicaragua. Es tu momento de brillar. Conocer los requisitos de participación en nuestra página web. Visita www.missteenicaragua.com. Último día, el 17 de marzo. Bajo la dirección de Xiomara Blandino. Seguinos en nuestras redes sociales y usa el hashtag Miss Teen Nica. Gracias por continuar con nosotros en Estudio TN8 este martes 21 de febrero. Tema central en Estudio TN8, agua y saneamiento, cartera del Fondo Social Fondo de Inversión Social de Emergencia, FICE. Nuestro invitado, el director general del FICE, Virgilio Bravo, a quien nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos nos acompañe. A manera de, ya nos compartía algunos datos introductorios para abordar el tema. De dónde venimos y cómo estamos, ¿verdad? Antes del 2007, la cobertura en el área rural era mínima. Exactamente, el 27%. 27%. Y eran sistemas que no eran integrales, o era solo agua, o a veces le entregaban un proyecto de letrina, le llamaban. Del 27 al 56. ¿Cómo estamos? Al 56 y al cierre de este periodo de gobierno al 67. Y al finalizar el 30, 7-6 se invierten los numeritos. Pero 76% al 2030, esa es la meta. Sí, porque el área rural es más compleja. A veces penetrar en algunos lugares súper recónditos no es fácil. Entonces se necesita pues mayores inversiones en infraestructura, y entonces en la medida de infraestructura vial, en la medida que eso se va ampliando, como ya lo tenemos casi bastante avanzado en el país, entonces ahí van las escuelas, van... Recuérdame el dato, ahorita ¿cómo estamos en porcentaje? 56% en agua, un poco menos en saneamiento. Porque las letrinas tienen una vida útil de 3 a 5 años. Terminó esa vida útil, se nos cae ese porcentaje. Entonces, por eso ahora nosotros queremos hacer inversiones más sostenibles. Arrastre hidráulico, el inodoro, pues que le llamamos en la ciudad, también tienen derecho las comunidades rurales. Y entonces, ¿es más costoso? Es un poco más costoso, pero es una inversión que se hace pues porque estamos hablando, si hablamos de calidad de vida, eso contribuye. Para muchas otras cosas, por ejemplo, no es lo mismo tener la letrina que está a 30 metros de la casa que tenerlo adentro. El tema de la higiene, pero también la seguridad, si es un niño o una persona de la tercera edad en ese trayecto de los 3 por la noche. Entonces todo eso tiene que ver con calidad de vida. Además de la letrina va la ducha también. Entonces se les plantean posibilidades a las comunidades, a las familias. Nosotros tenemos un menú aspiracional, porque no todo se le puede dar a la gente. Entonces hay algunos que ya van mejorando sus condiciones progresivamente y ya van incluso estableciendo algunas estrategias que ya voy a engordar aquel chancho porque voy a poner la luz. Sí. Voy a engordar aquel chancho para mejorar el agua. Es decir, esa es la forma de cómo ellos ven la vida. En el campo es muy, muy linda. Muchas cosas que no la tenemos en la ciudad, pues la misma naturaleza, ellos están claros que tienen que cuidarla. Han entrado en el tema pues de que tiene que ver, cuando hay una letrina, hay una exposición desde el punto de vista ambiental que si no se aborda de la mejor manera, entonces hay dificultades medioambientales, pues como decimos. Eso es conciencia que también es parte de lo que nosotros hacemos, porque cambio climático, participación de la gente no están al margen de todo lo que hacemos, todas las instituciones, pues. Es decir, tiene que haber organización comunitaria porque es lo que le va a garantizar la sostenibilidad a las inversiones que hacemos nosotros. Nosotros pensamos en 20 años un sistema de agua
potable subterráneo o superficial. Entonces, las generaciones que tienen 5 añitos ahorita, ellos van a ser familia dentro de 20 años. Entonces nosotros ya proyectamos esa inversión para que la cantidad suficiente de agua permita y la calidad permitan que haya continuidad hasta ese tiempo. Entonces hacemos una inversión bastante integral y siempre va acompañada del saneamiento y ahora la higiene, le ponemos un lavandero para que el hábito a nivel también rural se profundice, porque nosotros iniciamos con una metodología donde ya antes de la pandemia incluso, cómo hacer uso adecuado del agua para los aspectos de higiene. Sí. Ahora, siempre es más complejo en el área rural, tomando en cuenta que la topografía, tomando en cuenta la dispersión, ¿verdad? No es lo mismo en el barrio urbano, donde una casa está continúa pegada. Hay concentración. Allá en el área rural las casas están dispersas. Así es. Sin embargo, a veces llega un proyecto de electrificación, por ejemplo, donde antes tuvo que llegar la carretera, alrededor de la energía se van haciendo las concentraciones porque ya hay negocio, ya se construyó la escuela para ese caserío. Y entonces tenemos periurbano, la gente que se desarrolla alrededor de las ciudades, pero también está lo urbano. Y encontramos concentrados, pero la mayor parte son dispersas. Pero no puede ser la consigna es que nadie se quede atrás. Entonces, la inversión es mayor, por supuesto, que en la ciudad. Un sistema te permite que el costo de 1 metro cúbico sea inferior pues, que a nivel rural. La meta 2030 es alcanzar un 76%. En el 2026, que termina este periodo de gobierno, entonces las metas que tenemos en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, que es nuestra sombrilla, y todas las instituciones pues nos abocamos a darle cumplimiento, a darle salida a ese plan, en el plan sectorial, que es agua potable y saneamiento, urbano-rural. Ahí estamos varias instituciones, que es otro de los temas que es importante señalar, es decir, cómo estamos organizados desde el punto de vista institucional, con la afinidad Marena, por ejemplo, con el tema del medio ambiente para conservar la fuente, la zona de recarga, qué sé yo, donde el INAFOR, tenemos la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, nosotros trajimos unas diapositivas donde vamos también dando a conocer cómo está estructurado el plan para este año y donde tenemos actividades de cobertura, relaciones interinstitucionales, el modelo de atención a la familia, lo más cercano al FICE, acercándose, y lo institucional, cómo nos fortalecemos institucionalmente pues, para poder darle salida a las acciones, al plan. Compartimos precisamente parte de las gráficas y nos explica entonces, Virgilio, qué tanto vamos a poder avanzar este año, 2023. Exactamente, entonces este año nosotros avanzamos 1 o 2 puntos, porque eso se mueve lento, pues porque teníamos... nosotros todos los años llevábamos una ruta de 50 proyectos. Nosotros requerimos más recursos para que sea casi 100 proyectos anuales que estemos nosotros entregándole a las comunidades. Sin embargo, estamos ahorita con un convenio donde son 126 proyectos y esos van en diferentes momentos. Ahorita, el año pasado finalizamos con 20 de estos proyectos. Con ese convenio más otros proyectos que hicimos en Dipilto y en Ocotal. Y este año cerramos casi ya ese convenio con otro tanto, 19 proyectos más una subsede de salud, una unidad de salud que se construyó en Ninayari, el Puerto Cabeza. Entonces, pero viene una nueva cartera que va a andar por más de 100 proyectos para los próximos años. Es decir, que nosotros finalizamos este año con 50 que vamos a tener formulados, más otros proyectos que estamos identificando con las municipalidades. Ellos se encargan de formularlo, nosotros los evaluamos y entonces construimos otra cartera. Entonces, la meta es que en estos
4 o 5 años nosotros logremos objetivamente el 67%. No es fácil, tiene que haber buena cantidad de inversiones y aquí hay disposición, que ese otro, la cadena de sostenibilidad está dada por las relaciones que hay y la enorme responsabilidad que tiene el gobierno central con los gobiernos municipales y las comunidades. A eso se le garantiza, eso es la garantía de la cadena de sostenibilidad, que está orientado por el presidente, comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, que nosotros le demos salida a ese Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, como está planteado. Entonces tenemos esos 20 proyectos, esos 19 proyectos que van a finalizar, pero también se convierten en 19 proyectos de saneamiento, es decir, es el doble, más 6 proyectos. En las diapositivas podemos ir viendo la cantidad de protagonistas que nosotros vamos a impactar, cuántas conexiones. Ahí tenemos la primera. Estos finalizan este año. Exactamente, ya los entregamos, probablemente al final de diciembre estamos inaugurando enero del próximo año, pero ya la gente va a tener el agua porque hay un sistema donde se está viendo ese progreso, pues. Entonces, este año nosotros en agua potable son 9.331 nuevos protagonistas en 32 comunidades y estamos casi con más de 3.500 conexiones. Eso significa que son familias, pero también está la iglesia, está la escuela, están los centros donde hay aglomeración de gente. Y por el otro lado tenemos más de 15.000 protagonistas en saneamiento en las mismas 32 comunidades y casi más de 1.800 familias que van a estar haciendo uso pues, de un sistema de tratamiento pues, de los desechos sólidos y como lo estamos haciendo pues, últimamente. Entonces, además, nosotros estamos en el Rama, en Bonanza. Volvamos a la presentación porque para que nos vean. Entonces, estos 19 proyectos en agua y saneamiento concluyen esta semana, este año, ya están en marcha. Pero ya inauguramos dos incluso. Correcto. Pero este año también inician otros 6 proyectos. Exactamente. Entonces, esos son proyectos específicos. Nosotros en el Rama es en Huapí, un centro poblacional, tuvo la guerra ahí, entonces ahí hay una gran cantidad de familias que se van a favorecer. En Mucuguá, en Bonanza, en el Coral tenemos el casco urbano, porque no todo lo hace Enacal a nivel urbano, ni todo lo hace el FICE a nivel rural. A veces nos apoyamos, porque al final es el gobierno que está llegando ahí. Entonces, y en Nueva Guinea, en La Esperanza y en el, no recuerdo, la otra comunidad, nosotros tenemos otros 2 proyectos. Más de casi 10.000 protagonistas van a tener. Son proyectos más grandes, por eso lo estamos viendo en términos de cantidad pues reducidos. 6 proyectos, pero el impacto de eso es casi de 20 de lo que hemos estado haciendo de manera individual. De acuerdo a la presentación, también inicia la ejecución de 4 macroproyectos. Así es. Nosotros iniciamos también en una experiencia intramunicipal con la participación de 3 municipios, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y San Isidro, en Matagalpa. Entonces, porque la fuente está ahí en San Isidro, entonces necesitamos que ese proyecto llegue a todas las comunidades hasta llegar a Santa Rosa del Peñón. Inicialmente, la participación o la gestión de este proyecto inició solo en Agua Fría, en Mina La India. Y después se fueron dando cuenta el resto de las comunidades y dijeron nosotros también aquí aprovechemos esta oportunidad y se convirtió en un macroproyecto. Interesante la historia porque ahí vos conocés ahí que es una zona... Y viene la demanda casi en tono de reclamo. Claro. Emilio, y ahí, ¿qué corona tienen aquellos? Exactamente, exactamente. Entonces, inmediatamente nosotros identificamos esa demanda, la convertimos en un derecho humano y gestionamos los recursos y esos están también probablemente iniciando la ejecución porque ya están terminados los estudios este año. Entonces se suman. Municipio Santa Rosa del Peñón, El Jicaral y San Isidro. Comunidades, sí. Mina La India, Agua Fría, Monte Grande, y Winston Castillo, El Cristalito y El Bordo. El Bordo, que son del Jicaral, los últimos 2.
Okay. Son 2.554 protagonistas. Así es. Todas esas comunidades que están en ese trecho. Y sigo leyendo la presentación. Después inicia la formulación de 3 macroproyectos. Así es. Nosotros, igual, con ese mismo planteamiento de macrolocalizaciones, solo en Chacaraseca, uno de ellos son 12 comunidades, un solo proyecto. Correcto. Entonces, es más eficiente la administración y el impacto es creciente. Progresivamente vamos a lograr eso que te decía, las metas que tenemos en el 2026. Igual tenemos en Villa del Carmen y San Francisco, y San Rafael del Sur, se juntan 2 municipios y ahí hay otras 12 comunidades, y también tenemos en Morrito el casco urbano y también 3 comunidades. Ese es el impacto que vamos a tener en 28 comunidades. Ya tenemos los recursos, y en los próximos días inicia, porque esto es una experiencia muy interesante que tenemos que sistematizar. Casi 18.000 protagonistas en esos 28 comunidades, 3 macroproyectos. Siguiente lámina dice 50 proyectos, iniciado proceso de ejecución de 50 proyectos. Exactamente. Entonces finaliza el proceso de formulación de todo ello. Ya los que van saliendo, porque este es un proceso, por ejemplo, ahorita tenemos 14 de esos 50 que ya están canalizándose los recursos del Ministerio de Hacienda, pero finalizan 50 proyectos la formulación para iniciar también el proceso de ejecución. Lo vamos a convertir en una cartera de proyectos. Y imagínate el impacto, 40 comunidades, casi 20.000 protagonistas las cantidades de comunidades, 28 comunidades van a tener la aspiración que tienen todas las comunidades rurales con el agua. De estos 50 proyectos, 18 proyectos en la costa Caribe, o estos 18 son adicionales. Eso lo sumamos. Es una atención, los vemos por separado porque estamos hablando de la costa. O sea, el litoral atlántico. Son esos 50 más estos 18. Más 18, okay. Exactamente. Entonces están en ese proceso de estudio, que es lo más costoso, es el tiempo que más, porque necesitamos identificar una fuente que esté libre de contaminación, pero que también produzca lo suficiente pues, para poder hablar de 25 años. Así es. Entonces ahí en la costa Caribe, los 13 municipios de la costa Caribe, 18 se van a convertir en 18 perfiles, o proyectos, y más de 25.000 protagonistas. A eso nosotros, ahí era 0 este tema antes del 2007, lo llevamos ahorita en 22, es decir, si hablamos por separado el litoral atlántico y más la zona del Alto Huanco y Bocuay, entonces es más lento porque las vicisitudes por las que se pasa para ejecutar estos proyectos son gigantescas, es decir, desde las conexiones, que la mayor parte es por la vía lacustre o la combinación. Las empresas que licitan estos proyectos normalmente la piensan, porque a veces se complican algunas cosas. Las distancias. Eso sucede, por ejemplo, en el Castillo. Llevar el agua ahí, se necesita llevar una empresa que con todos los ingredientes, como decimos, y ellos la piensan, porque el único acceso es por bar, y eso para ellos se le eleva pues, los costos. Entonces, nosotros tenemos líneas donde no podemos pasarnos, entonces tenemos que buscar otra alternativa, que la hemos encontrado con Rigoberto, con el compañero Rigoberto, que es el alcalde del Castillo, pero vamos a iniciar también una comunidad en Buenavista. Entonces, hay cosas que se complican, lamentablemente, a veces no se puede. Tenemos, por ejemplo, algunas comunidades en el Alto Huanqui que se abastecen de Honduras porque es más fácil. Y hay buenas comunicaciones ahí, prácticamente conviven las familias en ambos lados, en la parte, porque es complejísimo llevar el agua por la vía nuestra. Pero, sin embargo, el compromiso está en nosotros, el impacto que vamos a tener con la ejecución de todos estos proyectos tiene que estar íntimamente relacionada con las relaciones que establecemos con otras instituciones e incluso con otra ONG, ahora, con alguna ONG. Concluye el proyecto y después se le entrega a la comunidad. Exactamente. Hay una instancia comunitaria que es el Comité de Agua Potable y Saneamiento, que se le instruye, que se le da capacitaciones sobre la administración,
la operación y el mantenimiento del sistema durante casi un año de preparación. Hay talleres, hay charlas y hay un acompañamiento permanente tanto de la unidad municipal de agua y saneamiento, es decir, hay una dirección o una unidad en las alcaldías que también tienen acercamiento, y nosotros tenemos un gestor territorial o gestora territorial, un ingeniera o arquitecto que están allí de la mano pues viendo la problemática para construir cartera, porque la idea es que esto tenga un carácter continuo para poder cerrar la brecha. Entonces hay mucha comunicación entre todo esto y entonces nosotros garantizamos la sostenibilidad a través de este CAPS. Ellos son, y generalmente mujeres, las que están a la cabeza de esto, porque son las que cuidan que ese sistema no se dañe, porque ellas son las principales afectadas. Desde el punto de vista sociocultural, lamentablemente, cuando hay crisis en una comunidad, en una familia por falta de agua, los problemas se le concentran más a las mujeres y después a las niñas y a los niños, en ese orden. Los adultos, hombres, como que somos indiferentes a eso, porque estamos tal vez ocupados en las actividades, en otro tipo de actividades. A veces se invisibiliza el esfuerzo de las mujeres, de las madres, de las niñas, los niños, y cuando se soluciona, cuando se invierte en esa comunidad, cambia eso. Garantizar como el agua se considera parte de las labores domésticas y eso se le asigna generalmente, ¿verdad? Exactamente. Todavía es una labor reproductiva dentro del triple rol famoso y le recae a las mujeres. Y después a las niñas y a los niños. En las estadísticas así está ese orden, niñas y niños. Porque ellos también son los que no van a la escuela porque lo primero que tienen que garantizar es llenar el tarantín del mediodía. Y cuando vengas de clase, lo volvés a llenar, entonces, y tal vez de distancias largas, eran ellos los que garantizaban eso. No iban a la escuela o llegaban tarde. Los etiquetaban, entonces mejor no iba, y entonces cuando se invierte en agua, hasta en un 16% se aumenta la presencia del niño, la asistencia del niño en la escuela, a nivel rural. Entonces, hay estadística, por ejemplo, si una mujer se encarga media hora de su casa ir a traer el agua para llevarlo, entonces es una categoría de demanda que nosotros la tomamos en cuenta, porque a veces es fácil resolver una necesidad práctica, llevar el agua, pero que está a 100 metros. Quienes la van a traer son las mujeres, las niñas y los niños. Sí. Entonces, hay un impacto desde el punto de vista social cuando se invierte en agua. Cuando hablamos de agua de calidad y agua segura, es que haya la suficiente cantidad, que esté tratada, es decir, que haya calidad, para que haya continuidad y que esté dentro de la casa. Eso se llama agua segura. Okay. Resumiendo, entonces, don Virgilio, para el 2030, meta alcanzar el 76% de cobertura de agua y saneamiento en el sector rural, ¿verdad? Obviamente el porcentaje a nivel nacional va a ser más alto porque ya se combina con la cobertura en el área urbana. A nivel urbano estamos en el 94%. Sí. Y sin embargo, como van creciendo las poblaciones, la demanda sigue, es permanente. Nunca se llega al 100% y eso pasa con la energía. Entonces, nosotros también hay un común lenguaje de las organizaciones no gubernamentales que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17. Y los primeros 5 de esos objetivos, más el 10 y el 12, que tiene que ver con actividades productivas, el primero que se reduce la pobreza, el tema del hambre cero se mejora, también la salud en la familia, la educación, se mejoran las relaciones entre hombres y mujeres, entre adultos, niños, entre adultos los jóvenes. Esos son los primeros 5, más el número 6, que es agua y saneamiento. Entonces los 6 impactamos en 55 acciones de esos 169 metas que tienen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a veces a través de esos ODS es que se han conformado algunas ONG que están colaborando, que están dispuestas a apoyar el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Ellos canalizan recursos y también le dan salida a esos ODS. Nosotros tenemos nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, al que le damos salida y que no se contradicen. Es decir, los ODS impactan hasta en un 85% en el plan. Es decir, el plan nuestro es más completo porque está centrado en la gente, está centrado en la demanda de satisfacer necesidades
que por largo tiempo no tenían las comunidades. Eso no se puede hacer ni solo el Estado, ni lo podemos hacer en tan poco tiempo. Tenemos que establecer buenas relaciones con las ONG, con otras instituciones. Hemos conformado una instancia que se llama la Comisach, es una comisión sectorial interinstitucional, es decir, aquí está la Autoridad Nacional del Agua, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MACFOR incluso, para ver las actividades productivas. Nos vemos con el INTA ahora, es decir, hay unas confluencias porque todos llegamos a desarrollar una comunidad. Es decir, la idea es de que esa comunidad no solo... Cuando hay educación, salud y agua, ahí está resuelto lo básico, pero además se le van agregando mejores prácticas productivas para los productores, créditos para las mujeres, entonces va cambiando, la comunidad se va transformando y ese es el objetivo del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo reitero entonces, meta 2030, alcanzar el 76% de cobertura en agua y saneamiento en el sector rural. Para el 2026 es el 67%. Y este año con una cartera de proyectos de más de 50. Exactamente, que están preparándose, otros que están en ejecución. Al finalizar terminamos 126 proyectos de este convenio que tenemos en el próximo año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Una pausa y volvemos.